Ahora tiene la palabra el doctor Alberto Peñí, que nos va a hablar sobre la estructuración de las plazas de toros a través de la historia de Valencia, sobre todo en los últimos siglos, y estas remodelaciones que ha sufrido. Tiene la palabra. Buenas noches, buenas noches, y muchas gracias por la invitación, tanto al doctor como al consorcio y al quinto centenario. Creo que es una oportunidad única de comparecer y de dar una información que voy a intentar reducir al estricto tiempo que me dan y dar tiempo a su vez para que cualquier pregunta posterior poder cumplimentar en la medida que lo sepa los datos que me pidan. En principio, como verán por el tema que he elegido de inicio, a mí me gustaría distinguir los cuatro conceptos claros: hospital por un lado, plaza por otro, diputación por un lado y corrida de toros por otro. No son lo mismo, aunque lo parezca. Lo primero fueron los toros, los corros de toros, se llamaban así, los corros de toros, que se desarrollaban en la ciudad como festejo, como ha dicho muy bien Concha, y que en el momento que empezaron a verse que aquello era rentable, aparecieron promotores que se hicieron con una concesión. En principio fue una concesión a un chino que después se la quedó a perpetuidad y que quedó siendo solo de 20 años y que posteriormente la reclamó para sí la Junta del Hospital. La Junta del Hospital, por tanto, era la que tenía el privilegio de organizar los corros de toros, al menos desde principios del 19. Y el asunto de creación de la Diputación es posterior. Las diputaciones son 1813, se crean las provincias, y posteriormente, hasta 1849, que una ley de beneficencia otorga competencias a las diputaciones para la administración de las entidades benéficas clasificadas primero en generales, provinciales y municipales, no tiene esta vinculación directa, puesto que la Diputación era sencillamente una circunscripción electoral y un lugar de quintas, de donde se contaban las quintas y se regía por un delegado del gobierno, es decir, no era una corporación como hoy la conocemos. Cuando se genera esta nueva administración, que es, como digo, a finales del 19, la Diputación administra los bienes de la Junta de Beneficencia, provincial de beneficencia, que a su vez tenía hijuelas en las diferentes Casa de Beneficencia, Casa de Misericordia, Hospital General. Es decir, la organización era compleja, pero no era titular la Diputación de los bienes, sino los administraba y cubría sus déficits. Esta era un poco la organización que se había dado. ¿Qué pasa? Que cuando la Diputación toma esta responsabilidad, lo primero que intenta es dotar de estabilidad a toda su organización, tanto del teatro principal, que había tomado de la Junta del Hospital, exactamente igual, para producir beneficios para el hospital, le dota de un teatro estable, teatro que todos conocemos, el teatro principal, como la propia administración, Diputación, trata de que la Junta del Hospital aborde con carácter definitivo una plaza de toros. Entonces estamos en la dualidad Diputación, plaza, hospital, como he dicho antes, corridas de toros. En esa circunstancia se había producido por parte del gobernador, antes de las diputaciones, el gobernador de Valencia, que era Melchor Ordóñez, la construcción de la primera plaza de toros estable al lado de la puerta de Ruzafa, a la salida de la puerta, en unas parcelas que eran de una testamentaría del médico. Los médicos siempre están aquí presentes, Esteban Verdier. Es decir,
La propiedad era de una testamentaría y disponía la Diputación, que dudó mucho dónde situar esta plaza, porque tenía también el huerto de San Francés, donde hoy está el ayuntamiento, y que ahí es donde situaron la primera estación de ferrocarril de Valencia. Entonces, yo creo que con muy buen acierto la colocaron fuera murallas, a la salida de la puerta de Ruzafa. Esa primera plaza, por la fecha que estoy diciendo, en 1800, era una primera plaza que tenía unos 4,60 de altura, de altura, y unas 6.000, 4.000 a 6.000 plazas. La generación de la Guerra de la Independencia hizo que se derribara el Palacio Real, porque atacaría Valencia, y se derribara la Plaza de Toros, porque atacaría Valencia también. Estos derribos ante el enemigo han sido causa anecdótica posterior de que cuando se construye, y voy a dar un salto atrás para retroceder después, la nueva plaza, la actual, hubieran graves problemas con el estamento militar, puesto que se encontraba dentro de la zona militar de Valencia, antes del derribo de murallas, que empieza en el 65 en la Puerta del Mar y acaba en el 68 en la Puerta Ruzafa. Porque el estamento militar consideraba que no podía superar la altura de la plaza, la de la muralla, para no ser atacada desde el exterior. Y esto hizo que se modificara el proyecto inicial de la que tenemos hoy, que ha generado incluso muchos problemas cuando se decía que se había acabado en 1851. No se acabó porque no había dinero, pero además porque los militares no dejaban construir hasta tal altura. Y en el nuevo proyecto, el mismo arquitecto, Sebastián Monleón, que aparte con otras condiciones y características formales, desde la cota de muralla hacia arriba, se vio obligado a hacer una construcción liviana, ligera, lo que podríamos llamar fácilmente derribable caso de ataque. Y esto es lo que tenemos tan precioso como este graderío alto donde están las nayas, que es una delicia, con hierro forjado, que es uno de los primeros casos que existen en España de una ocasión, de una belleza tan singular. Es decir, que se hace del problema virtud y de la necesidad una vía de obtener un resultado como el que hoy tenemos. Pero sigamos con el tema. A principios del 19, la Diputación sufre la desamortización, excepto con el hospital, al que se salva por los pelos, pero se salva. Pero todos sus bienes de testamentarías y terrenos que tenía, como decía Concha, como una de los principales terratenientes de la provincia, le desaparece. Se queda limpia. Y de hecho, no levantó cabeza durante todo el tiempo que ha estado gestionando la plaza recién construida hasta bien entrado el siglo XX. La plaza derribada de 1800 estaba en el mismo sitio que en 1851, ya con la Diputación, la Junta del Hospital acuerda abordarla, sin muchos fondos, pero acuerda construirla. Recurre a empréstitos, apoyos de patricios valencianos y comienza, pero se queda en las 3 primeras gradas, los cimientos y las 3 primeras gradas, y deciden no seguir, aparte que como he dicho antes, el ejército no permitía seguir los planta baja y 4 pisos que quería hacer la Junta del Hospital, pues decidieron quedar en la 3ª grada, como digo, por 2 razones obvias, y sustituirlo por madera. La situación, bueno, esa plaza de madera, que se acaba en 1851, tuvo una corrida inaugural con Chicharrero, que era el primer espada, y los toros eran de Veragua y la Casa Gavilla, es decir, que
no fue una corrida de cualquier forma, ¿no? Pero fue una plaza que empezó a sufrir enseguida determinados problemas. Por una parte, se abre el tren, el que sería Marqués de Campo, José Campo, se queda con la concesión del tren Játiva-Valencia-Grau y abre la vía de tren con la estación en la plaza del Ayuntamiento, en la Telefónica más o menos, por lo que es hoy calle Alicante, con lo cual le cercena un trozo de la propiedad de la Junta del Hospital. Por la otra parte, se termina con el derribo de murallas, o se empieza el derribo de murallas, y se abre la calle Xàtiva y la ronda. Se abre primero la ronda y después se derriba la muralla, con lo cual cierra otro campo y obliga a tapiar el espacio resultante, que es una tapia que duró hasta 1920 y pico, en que fue sustituido por una verja y posteriormente con una cafetería que estaba enfrentada, y ustedes y yo hemos conocido, a la estación de ferrocarriles. Pues bueno, la estación de ferrocarril, cuando se retira atrás y se pone en el 1917, donde está hoy, un magnífico edificio, lo que era la vía anterior, que después seguía por el antiguo Regne hasta Grau, se transforma en calle. Y hoy en día es una calle vergonzosa de tráfico, porque creo que no le hace ningún favor a la Plaza de Toros tener la salida de Valencia hacia Alicante justo entre la plaza y el ferrocarril, y la estación de ferrocarril. Pero a lo que íbamos, cuando la Diputación encuentra financiación nueva, que la producen precisamente José Campo, la Sociedad de Crédito Valenciana, Bernardo Martín, Gaspardo III y Juan Bautista Romero, el que después sería barón de Santa Bárbara, como José Campo fue marqués de Campo posteriormente, rehacen el proyecto. El mismo arquitecto Sebastián Monleón, que era de la Junta del Hospital, era vocal de la Junta del Hospital, hace el proyecto, y este proyecto se construye también a trancas y barrancas, con presidiarios, con madera tomada de las casas consistoriales derribadas después del incendio en la calle Caballeros, y con muchos problemas. Pero se hace, incluso tenemos algún pasquín de la búsqueda de atabón macizo para la plaza, y la situación queda ya en manos del técnico, en este caso de un gran arquitecto, al cual casualmente, por estar, digo yo, en la Junta del Hospital, se le encarga no solo la del 51, que como digo apenas pasó del tercera grada, sino después del edificio nuevo. Y este edificio además lo resuelve con una habilidad, pericia y seguramente una brillantez que no tienen ninguna plaza, y me atrevo a decirlo con toda sinceridad desde el punto de vista profesional, no en España, sino en el conjunto. Creo que una plaza neoclásica con un estilo tan sobrio, académico, ordenada, estructurada, jerarquizada, medida, que no es redonda, que tiene 48 lados, parece redonda, pero no lo es, con un cambio de arcos carpaneles en la planta baja, reducidos, y de medio punto en los de arriba, con 3 sistemas constructivos. Al principio de las gradas, las 3 primeras gradas, es de relleno macizo. Después son de bóvedas de ladrillo preciosas, que ahora veremos, que son donde están los aseos y donde están las escaleras. Y la última es una galería abierta al exterior, con un acabado y una composición muy parecida a la de Nimes, y inspirada, así se dice, con el Coliseo Flavio de Roma. Por tanto, la presencia de esta plaza fue desde el primer momento aplaudida como la mejor de España, que Valencia ostenta en la Plaza de Toros uno de sus más bellos ornamentos,
más bella que el Coliseo de Flavio, decía Martínez Oloy, clásica entre las de España, Díaz Tormo, y la comparaba con Nimes, como Santiago Vidal también, y Pérez Rojas decía, es un edificio armonioso y monumental con un funcionalismo propio de una construcción industrial que muy bien se puede convenir con las exigencias de una plaza de toros. Tiene una severa composición clasicista, es de una sencillez y elegancia con una gran armonía compositiva. Esto es nuestra plaza. Yo a esa plaza he tenido la suerte de poder dedicarle parte de mi vida profesional, empezando con la primera reforma del 68, que significó, y ustedes algunos lo habrán oído, el cambio de rumbo de la Diputación sobre el futuro de la plaza. Desde el año 33-35 estuvo barajándose con propuestas concretas sobre la mesa el traslado de la Plaza de Toros al Jesús, y a su vez el Jesús sacarlo a Jesús al manicomio, donde estaba el hospital psiquiátrico. Y hubo incluso propuesta de una ordenación urbana de edificabilidad muy atractiva desde el punto de vista inmobiliario, es decir, claramente especulativa, sobre el terreno aquí. Esta propuesta, en la posguerra, en los años 50, se transformó, moderando su ambición y ciñéndolo al ámbito estricto del solar del hospital, a un pasaje con unas edificaciones, dejando para más tarde el traslado de la plaza. O sea, así quedó el tema. Recordarán también ustedes que el ensanche de Valencia, la calle Cirilo Morós, ha tenido hasta el año 68 su continuación, girándola por el interior de los corrales hasta salir a la calle Alicante-Castellón. Esto se paraliza justo en estos años, y es cuando en los años 60, y yo digo concretamente en el 67, la Diputación endereza el rumbo del futuro de la plaza, decide que está en un lugar privilegiado, que hay que hacer de ella un elemento simbólico de la ciudad, y lo que plantea es ponerla en valor. La puesta en valor pasa para resolver el problema logístico, que los corrales se trasladen al Saler, se hace la venta del Saler. Ahí tengo ya intervención personal con parte del equipo que lideraba Luis Albert y con Guillermo Street, y a la vez se reduce el ruedo a los metros 51-40 mínimos reglamentados, que permite ganar 3 filas de barreras y hundiendo levemente lo que es la arena. La reforma lleva al cambio de los bancos, que eran listones de madera que estaban totalmente deshechos, por unos de hormigón, y una mejora del exterior, que como ustedes recordarán, se cambia aquella valla por una incorporación de la plaza en cuerpo presente a la ciudad. Es decir, la plaza se presenta a la ciudad con toda su belleza, dando por hecho, como si es, que tiene la prestancia suficiente para presidir un ámbito de ese calibre. Ahí es donde están aquella plaza con los redondelillos de delante, y donde hoy en día pues es la antesala de la entrada de la plaza, y se sitúan las puertas en cada uno de los arcos carpaneles que constituyen la entrada. Esa operación, como digo, es la primera que hace la Diputación, asumiendo que la plaza no va a trasladarse y que lo que va es a mejorarla, dotarla de mayor calidad de estancia allí, y que sirva no solo para toros, sino para otras actividades que la ciudad, por su emplazamiento, va a requerir. Porque en aquellas épocas era normal la venida a los toros desde el ferrocarril a la plaza, de la plaza al Ruzafa, del Ruzafa a cenar, y como podían después de vuelta hacia casa. Esta decisión de Diputación es seguida por la actual corporación, que en el año 2008 nos encarga ver
cómo mejorar y cómo adecuar la plaza a los tiempos de hoy. Ahí es cuando nos damos cuenta que, pues claro, 1851 a 60, pues no había ni reglamento de espectáculos, ni barreras arquitectónicas, ni aseos suficientes, y que además ustedes y nosotros hemos padecido la distancia entre asientos de fila a fila apenas permitía hasta arrodillarse en cuclillas para poder quedar sentado y no ser herido por el de detrás, ¿no? Esta decisión también formaba parte de un intento de arreglar aquello que se nos pide, junto con defectos de tiempo que eran las termitas, las humedades en la madera, las humedades en las bóvedas de ladrillo. Bueno, todo junto, nuevamente, de la necesidad-virtud, lo que se plantea es, vamos, ya que tenemos que levantar todo el graderío para impermeabilizarlo, vamos a dotarlo de las distancias convenientes, vamos a dar confort y calidad a los espectadores, que son espectadores formados, gente ya de una sociedad avanzada como es la del 21, vamos a dotarles las distancias necesarias que cumplan el reglamento, los vomitorios que permitan la salida de evacuación, escaleras que de las nallas hagan que no se queme en caso de que haya un incendio saliendo, porque se salía solo por las escaleras de madera, estrechitas además, y además con los aseos que una sociedad hoy en día rica requiere. Bueno, esta es la segunda oportunidad que la Diputación se da para generar el nuevo marco de su plaza de toros. Aquí ya la relación Junta-Hospital, Diputación es más tenue, porque la Junta es un consorcio y ya no es solo Diputación, sino que hay alguien más, ¿no? Hay otras instituciones, pero es Diputación quien asume el gasto y aborda con 3 millones de euros en el año 2008 las reformas que hemos llamado iniciales de esta nueva forma de entender la plaza para Valencia. Y yo con esto les voy a dar una pequeña resumen gráfico que supongo que servirá para cerrar esta intervención y, como digo, quedando a resultas de lo que ustedes después me puedan y quieran plantear. El emplazamiento de las primeras cadafals de carpinteros hechos antes de la plaza son estos que estamos señalando en el plano, la mayoría en elementos descampados muy grandes, excepto el mercado, que fue el primero. La plaza del mercado se tomaban los fondos y se hacía una fórmula, como ven, es la de la izquierda de todas, no es ni siquiera redonda ni cuadrada, es lo que podía ser, allá. Esta es el primer corro de toros que se hace en Valencia con madera, que se conoce. Y los posteriores, el que termina el 6, es justo el emplazamiento de la actual plaza. Este es el proyecto definitivo, que no el inicial, de los 51 que Sebastián Monleón en neoclásico hace para la plaza, en la cual ya hay planta baja, tendidos y 2 pisos, es decir, lo que tenemos hoy, y que es el proyecto inicial, con el pasquín a la derecha de petición de ladrillo, puesto que el primer proyecto además no era de ladrillo, era de mampostería, era muy opaco, y la gran habilidad de este arquitecto fue transformar él mismo el proyecto en algo tan brillante, como he dicho, como es lo que digo. Bueno, esta es la plaza de hoy, la plaza ya tras la reforma. Los asientos, como ven ahí, ya ustedes habrán comprobado, se mejora el tablón puro y duro por una silla ergonómica que permita el asiento y la patada de detrás ser más leve, se amortigua, hasta la altura
que permite la Comisión de Patrimonio. Saben que en la Plaza de Toros es declarada monumento histórico-artístico y, por tanto, desde ese momento, todo lo que allí se haga, desde el año 83, es obligatorio respetar las condiciones de patrimonio. Por lo tanto, no se pueden hacer determinadas cosas. Algunas habrán oído hablar en estos últimos años. En este caso, todo lo que aquí se ha hecho ha sido con su aquiescencia, incluso con su presencia personal e incluso su cobijo personal y académico profesional de los arquitectos de patrimonio. De esta forma, lo que se hace en las gradas es que nunca se deje de ver, o sea, que no sea un macizo, sino que se vea la raya, el vuelo que hay entre silla y silla, entre asiento y asiento, manteniendo lo que fue inicialmente la plaza. Hemos recogido todas las aguas que caían hacia la plaza, pero por escorrentía pura, y les hemos hecho 2 anillos de recogida que, gracias a Dios, como digo, una restauración lo que tiene bueno, si tienes la suerte de hacerla y que te salga bien, es que no se vea, que digan, oye, ustedes no han hecho nada. Pues ese es el mejor elogio que se puede dar, ¿no? Ahí hay dos anillos de escorrentía que recogen las aguas y las conducen a calle, cosa que antes era al centro de la plaza, la que caía. Y además de esta primera actuación, se crean los vomitorios, las salidas. ¿Recordarán los campos de fútbol de hoy? Pues el reglamento de espectáculos obliga a unas dimensiones que no son las que habían antes, que eran de 90 centímetros, hoy en día son mayores, y las distancias entre asientos, como he dicho, a su vez también. Bueno, esto hace que se rectifique, aquí está en rojo, la anterior situación y en negro la actual, de 13, se quedan en 13 las hiladas de sillas, total 5 hiladas que se reducen. Estas 5 hiladas son las que producen la pérdida de 2.400 localidades. Sabiendo que se gana mucho en confort, lo que se trata es de que vaya la gente y esté bien, no tanto de que se tenga más gente almacenada o puesta de cualquier forma. Sabiendo que en la continuación, que es la que está pendiente en este momento, si se continúa el trabajo en las Nayas, ganaremos 1.100 de esas 2.400, con lo cual la pérdida apenas será del 10%, puesto que la plaza tiene un aforo de unos 13.400 localidades. En esta organización, como digo, la búsqueda de elementos concretos que permitan incluso poner apoyabrazos en el futuro, las ranuras que hagan que aquello no sea una forma de hormigón corrida, y unas condiciones de la pasta y la piedra que se utiliza han hecho pues la que ustedes ven, que es esta situación. Pero claro, lo que no se ha visto es esto, es la levantada general, la impermeabilización, el gunitado que está a la izquierda de toda la plaza, y la creación de una nueva peldañeado y graderío que ahí se da, que en el centro ven ahí el detalle de cómo se levantaba una de esas gradas. Y este es el resultado. A la vez, como he dicho, pedimos permiso para que aquellos locales que en planta baja no fueran imprescindibles para la empresa o la Diputación, dejarlos libres para permitir la evacuación en el caso de incendio de las Nayas y palcos de pisos superiores. Esto se ha podido hacer, es una operación de acupuntura prácticamente, meterle muy médicamente el tema aquí, con un detalle muy querido, preservando, como ven, los elementos arquitectónicos originales. No se apoya nada en la fábrica antigua, es un elemento nuevo. Incluso ahora cuando veamos los aseos son un elemento, casi una caja que se mete dentro,
y de la misma forma que se mete se puede sacar, porque no afecta a la estructura histórica, y esta es la visión que tenemos de estas escaleras cuando llegan a planta baja ya evacuan. Ahora la escalera tiene que estar en un sector de incendios desde el piso de arriba, y lo que se ha hecho es compartimentar en el graderío las zonas donde se han hecho dos escaleras. Aseos, como veremos después, se han hecho 9 elementos, pero escaleras solo se han podido hacer 2, porque hay 2 más previstas, una que daría hacia la zona del pasaje y otra hacia la zona de la calle Castellón, que, como digo, están condicionadas a 2 actuaciones que después comentaré. Esta es la escalera. Como ven, el elemento histórico antes incluso estaba tapado, porque estas bóvedas no se veían. Y esta es la subida de la escalera a los pisos de arriba, con este itinerario. Este es el itinerario de evacuación, cumple las condiciones de incendio y ojalá nunca haya que utilizarlo como tal incendio, pero al menos utilizarlo como evacuación normal, sin nada, ya se está haciendo, ¿no? Estos son la pieza de aseos que recordarán pues los olores y condiciones que se tenía. Está siempre abierto, el funcionamiento del aire y la ventilación es general, y la pieza, como digo, tiene una condición de caja incorporada, como corresponde a un edificio de carácter histórico-artístico. Aquí es como estaba anteriormente. Miren cómo está la bóveda, cómo están las paredes, cómo está a la derecha la caja cuando se incorpora, antes de ponerle las placas, cómo se mete la escalera también sin apoyar en el arco, y cómo se refuerza las viguetas, que en su mayoría estaban o siguen estando buena parte donde no se ha actuado en malas condiciones. Pero, como digo, con esto no hemos dicho la última palabra. La Plaza de Toros es una pieza singular, es una pieza increíble, es una pieza que además tiene unas capacidades que su propia concepción, como en 1860 era obvio, pues ni tiene camerinos, ni tiene oficinas, ni tiene sala de actos, ni tiene museo taurino, ni tiene taquillas, ni tiene oficinas de empresa, no tiene nada. Se ha ido poniendo con diferentes actuaciones donde el hueco lo ha permitido. Pues bueno, la idea que propugnamos, yo creo que Diputación, con tiempo y con medios, porque más con medios lo hará, sería producir lo que aquí se plantea. Todo lo que en el año 68 se dejó visto la calle Xàtiva es lo mismo con el pasaje. Dejar el pasaje libre e incorporar la vista a la plaza desde el pasaje sin cubrir. Es parte de la calle, es un trozo más de esa plaza a la cual está situada la Plaza de Toros, y concentrar toda la edificación en un edificio pegado a la medianera de la calle Castellón-Alicante, que hay sitio para ello y que los corrales pueden mantenerse perfectamente, puesto que el corral no se afectaría si no estaría por arriba de ello. Esta es la propuesta, esto es un estudio de detalle, un plano de ordenación urbana que se ha tramitado cerca del ayuntamiento y que con pocas fechas, supongo, que lo tendremos en condiciones de abordarlo, con el visto bueno, insisto, de Bellas Artes, que ve, de Comisión del Patrimonio, que ve con magníficos ojos el poner en valor la Plaza de Toros. Esta Plaza de Toros sería esto. Aquí el pasaje ya no existe, arriba, como ven, ya no existe el pasaje. Y como recordarán ustedes, al final del pasaje es que no se puede tampoco, aunque se quiera, cerrar, porque hay unas viviendas enfrente que dan justo sobre esta vía. Es decir, es fachada. Era la fachada de Cirilo Amorós, que venía antes por ahí. Por lo tanto, es inconcluso e inconcluible. La fórmula que nosotros apostamos es por quitarlo. Es un sitio muy oscuro, con pocas condiciones de habitabilidad, creo lóbrego, y que no hace ningún bien
a lo que es la plaza, que imagínense pasear por allí y verse la plaza como el que pasea por la calle Xàtiva, ¿no? Esta es la pieza y esta es la figuración de cómo quedaría desde el pasaje. El edificio que existe ahora, y allí también de fondo un edificio que en ningún caso compita ni en altura ni en forma con la actual Plaza de Toros. ¿Qué es esto? Esta es vista desde General San Martín y la otra era vista desde la COPE, desde la zona donde está hoy la oficina de la... Pues justo a este pasaje, ya al aire libre, y a este edificio de fondo es donde verterían las escaleras de emergencia que va a requerir la plaza para poder evacuar 13.000 personas, que tiene unas demandas de evacuación determinadas, ¿no? Estos eran los planos donde se ve su emplazamiento, no tiene más interés. Y, como digo, esta singularidad de la plaza yo la resalto, y me gusta resaltarla porque el trabajo que hizo la Junta del Hospital, que hizo Sebastián Monleón, y que hemos tenido la suerte de no perder con ninguna de estas reformas que estamos viendo, le da una gran singularidad. Fíjense que la más antigua de todas, la Maestranza, es una edificación entre medianeras, dentro de un patio manzana, con una forma totalmente irregular. La Plaza Las Ventas, la Plaza Monumental, la de Salamanca, son todas evocaciones de unos estilos, por llamarlo así, barrocos, no, andalucistas o más o menos de mudéjares. Es decir, se asocia los toros a lo árabe. Bueno, nosotros hemos asociado los toros como nins a lo clásico, a lo clásico. Esta es una apuesta singular. Esta es una apuesta singular. Otra cosa son las plazas modernas, pero tanto Murcia como Granada, como Málaga, como Ciudad Real, no tienen nada que ver con la prestancia, con la calidad de la nuestra, ¿no? La más antigua de América, la de Hacho, reformada, es esta, pero sigue siendo todas, siendo la Monumental, la de Bogotá, Maracaibo, Mérida o Medellín, otra cosa. Es decir, considero que tenemos una plaza singular, un elemento de primer nivel en la arquitectura del 19 y hecha por un arquitecto que además hizo la Facultad de Medicina, de la cual no queda nada más que el esculapio, que está por allí, el que hizo el asilo San Juan de Romero, San Juan de Rivera, el asilo Romero, que está la Universidad Católica, creo en este momento, que está frente al IBAM, el que hizo a su vez el parterre, el que hizo el asilo de Nuestra Señora de los Desamparados, buena parte de ella, y el que tiene una obra en el teatro principal, que también era de la Junta del Hospital, importante. Este señor, prácticamente no conocido en la época que sacamos aquel libro, tuvimos hasta que buscar parientes, porque nos apetecía que nos contaran su biografía, puesto que solo sabíamos que se había graduado en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, que era un académico de número y que había tenido una intervención importante en la conformación de la ciudad en el siglo XIX, siempre además justo alrededor del primer cinturón. Bueno, también el riesgo que había no era el derribo y traslado, sino también lo que se ha hecho en Las Arenas, en Barcelona, que ha sido levantarla y poner un centro comercial y sostenerla toda como si fuera un pastel en el aire. Esto se ha inaugurado hace unos meses y lo tienen ustedes a su disposición. También con siempre el estilo árabe, mudéjar, de aquella época. Y yo, como curiosidad, porque ha dado la casualidad que el doctor Zaragoza me llamara a esto cuando iba a impartir un máster en Uruguay, me diera de bruces con la única plaza que queda en el hemisferio sur de América,
que es la plaza de Colonia Sacramento, que los que estén versados en esto del urbanismo es como es un programa que se hizo para crear una colonia turística en el sur del Uruguay, en la zona lindante con el río La Plata. Al otro lado está Buenos Aires, y que tenía embarcadero, estadio, frontón, plaza de toros y hotel casino. La casualidad es que en Hotel Casino lo tomó la Universidad Politécnica, soy yo profesor, y me encargó que desarrollara allí o montara allí un máster. Y al irme a ver el máster me topé con esta impresionante noticia justo en una plaza que, así como el Hotel Casino ha sido rehabilitado para el Centro Politécnico de Valencia, de la Universidad Politécnica, tanto el frontón que está a la izquierda como la Plaza de Toros están, sobre todo la Plaza de Toros, en ruina. Y el frontón no, porque fue objeto en los años 70 de una restauración, puesto que allí que se celebró el Campeonato Mundial de Cesta Punta. Pues esta es la Plaza de Toros.